Hola crack, hoy vivimos en un mundo donde nadie sabe qué va a pasar en los próximos meses, en los próximos años. ¿Verdad? Tony Robbins dijo prácticamente sin anestesia en un contenido que estaba viendo y que voy a dejar obviamente en algún punto por acá, que el 40% de los empleos actualmente van a desaparecer o se va a transformar completamente por la inteligencia artificial y todo lo que viene con esto, el avance cada vez hay más en el mundo laboral y en el mundo de la tecnología. Entonces, en este episodio vamos a hablar un poco de esto, algo para perder ese miedo, para no asustarse, para ponerse así las pilas y tener, ¿verdad?, algo que en este mundo tan incierto pueda darnos mucho valor, como lo es en algún punto algunas habilidades que no específicamente quiere decir que sean relacionadas a un título universitario, quiere decir con un poco de conocimiento tal vez un poco más práctico. Entonces, si usted le da curiosidad, no se despegue que comenzamos con este episodio. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes. Soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa, debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! Y bueno, así como se lo comentaba en la intro, hace un tiempo estaba justamente viendo un video de un episodio que hizo Tony Robbins, famoso gurú en cuanto al crecimiento personal y todo lo demás, en donde visitaba a lo que es Patrick Bet-David en su podcast y estaba comentando justamente que a lo largo de este tiempo, muchos cambios se van a dar. Como decía en la intro, cerca del 40% de los empleos se van a eliminar o se van a adaptar a los inteligencia artificial y lo que sea nuevo en tecnología. Entonces, a veces la gente tiene mucho miedo, tiene en ese momento, ¿verdad?, dificultades a veces para pensar, bueno, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿En dónde puedo tal vez comenzar a tener buenas habilidades, buenas cosas que me puedan ayudar para poder asegurarme que el día de mañana tenga trabajo? Porque a todos nos preocupa eso, ¿verdad? ¿Cómo llevar ese plato de comida a nuestra mesa? O si por lo menos vivimos en algún momento solos, ¿verdad? También que puede ser un caso, ¿cómo por lo menos me aseguro de que yo no me muera de hambre, ¿verdad? Que pueda pagar mis facturas, pagar el alquiler, pagar la comida. Entonces es parte de eso. Y a veces ese conocimiento no quiere decir que todo lo van a la universidad. No quiere decir que todas las personas, tal vez en algún punto, ¿verdad?, son solamente los elegidos para poder tener ese conocimiento. No. Hay conocimiento muy práctico, muy sencillo que puede desarrollarse y esa es la idea. Hay 3 habilidades que pueden ayudarle a usted y a sus hijos y a todo el mundo, ¿verdad?, que realmente lo puedan necesitar cuando se tiene esa capacidad para poder estar bien preparado para lo que sea que venga en el futuro, ¿verdad? Entonces por ahí, que como digo, voy a dejar el video de Tony Robbins de lo que está hablando en la descripción en las plataformas de podcast, en las notas del episodio, para que lo pueda tener por ahí, o si quiere consultarlo. Bueno, ¿cuáles son esas 3 habilidades? Las 3 habilidades son, primero, reconocer patrones, sumamente importante. Le apuesto que no se esperaba eso. La segunda es usar esos patrones a su favor. Y lo tercero es crear patrones propios. Y voy a profundizar, por supuesto, en cada punto de estos. Son 3 habilidades bastante sencillas que las personas, sobre todo después de vivir tantas cosas en la pandemia y, como digo, con la inteligencia artificial, a veces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo me aseguro? ¿Qué habilidades? ¿Cómo hago para asegurarme de que pueda encontrar opciones? ¿Cómo encuentro esas oportunidades que tal vez puedo tener un chispazo de creatividad o algo que noto y me doy cuenta? Bueno, de eso se trata lo primero, que es reconocimiento de patrones. Los patrones de comportamiento. Las personas se comportan siempre de una determinada manera, a grosso modo, siempre hay excepciones por supuesto, pero cuando usted es una persona que es un poquito chispa, que empieza a notar que las cosas se repiten, como que hay determinada forma en que el mundo funciona, en donde usted tiene cierto criterio, cierta búsqueda por respuestas, ¿verdad? Cierta idea de estar buscando el porqué de las cosas. Hay personas que son muy creativas, muy interesadas genuinamente por ver cuál es el proceso de descifrar las cosas, ¿verdad? Entonces a veces sacan como este tipo de comportamientos, de ver cómo se comporta. Entonces cuando comenzamos a notar esos patrones de cómo se comporta el mundo, ahí es donde a veces perdemos ese miedo. Ya sé, ya entendí cómo es que funciona el asunto de tocar una guitarra. Y estas cuerdas cuando se mueven producen sonido. Entonces gracias a la acústica aquí sale el sonido, ¿verdad? Y se escucha. Ya entendí cómo es que reconozco ese patrón, que cada vez que hago esto pasa eso.
cada vez que levanto la mano en determinada posición y presiono esto, pasa esto. Y eso es aprender a reconocer patrones, y esto, como digo, funciona en todo en el mundo. Y entonces es algo que puede ser un poco abstracto, pero si usted sabe aplicar esto a ver cómo se comportan las personas, a ver cómo funciona el mercado, a ver qué está sucediendo en el mundo, todo tiene como un comportamiento y se tiende a repetir. Entonces eso es muy, muy importante. Recuerde que, ¿verdad?, los perdedores son los que viven en modo reactivo, que simplemente reaccionan. El mundo gira de la manera en que gira o sucede y ellos simplemente están adaptando. Los líderes, por su parte, son los que realmente anticipan, que empiezan, estoy viendo que esto viene, viene esta persona que está haciendo boxeo, tira 2 golpes con la derecha y uno a la izquierda. Entonces, si yo anticipo el golpe a la izquierda que viene al final, lo puedo noquear. Cosas como esas a veces son muy sencillas, pero que, como digo, tiene su magia, tiene su conocimiento, tiene su malicia, su experiencia para reconocer estas cosas. Entonces, por supuesto, vale la pena, por supuesto, aprender esa habilidad de algo que podemos, como digo, reconocer en nuestro día a día. Esa es la primera habilidad, el reconocer patrones. La segunda habilidad, como decía, es aprender a usar esos patrones. Las personas que son más exitosas en inversiones, en negocios, en la parte económica y en cualquier contexto, en cualquier mercado, son esas personas que ya vieron ese comportamiento, ese patrón, cómo funcionan las cosas y aprenden a usar eso a su favor. De hecho, ¿cuál es una de las primeras maneras en donde el ser humano comienza a utilizar esto a su favor, ¿verdad? Aprender a usar esos patrones a la hora de las temporadas o las estaciones. En algún momento el ser humano era simplemente utilizar las tierras para los cultivos y cuando ya era invierno, moverse y estar siendo nómada. Pero apenas tuvieron ese conocimiento, descubrir que la humanidad se podía quedar, podían ser unas personas que hacían una ciudad, ¿verdad?, un asentamiento y pasar por esas temporadas. Entonces venía la primavera, el verano, el otoño, el invierno y cada cierto tiempo repetía. Entonces encontraron que la parte de los cultivos podían asegurarse de que lo que era, ¿verdad?, en primavera estaban cultivando, ya después en verano comenzaban a ver los frutos, para otoño venían ciertos cambios que era una preparación y en invierno era el tiempo para supervivencia. Entonces el conocer esto ayudó mucho a la humanidad en algún punto a poder predecir esas cosas y usar esa información, esos patrones a su favor. ¿Por qué? Porque cuando usted obviamente está en invierno, hablando de los que tienen 4 estaciones, digámoslo así, pero a veces en Costa Rica, en la parte de Latinoamérica solo tenemos invierno y verano, pero si usted en algún momento se enfoca sobre todo, ¿verdad?, cuando hay países que son ya con nieve, usted se pone a plantar en invierno, por más que usted se esfuerce, no va a servir de nada, porque está haciéndolo en el momento inadecuado. Está plantando cuando no tiene que plantar. Si usted planta con información adecuada, ¿verdad?, usted planta en la primavera, cuando es en el verano, cuando realmente están saliendo las flores, cuando la tierra, ¿verdad?, el terreno es sumamente fértil, entonces es más posible que usted pueda tener cultivos y hacer en algún punto incluso un dinerito, porque usted se puso a hacer algunas plantas de culantro, lo que usted quiera poner, ¿verdad?, para ser alguien que trabaja en el campo y que logra sacarle provecho a esto. Entonces es sumamente importante, ¿verdad?, sobre todo en esos contextos. Obviamente esto aplica para muchos escenarios en donde hay temporadas tal vez en algún momento donde se repite lo mismo en la historia, en las generaciones. Incluso hay un momento donde dicen, ¿verdad?, que todo eso que estamos viviendo es como un repetir la historia. Las personas que pasaron la pandemia, pasaron ahora todo lo que viene con la inteligencia artificial. Esto va a hacer que obviamente pues vengan tiempos tal vez un poco más complicados, pero hay una circunstancia que siempre dicen, ¿verdad?, que los buenos tiempos crean personas débiles, las personas débiles crean tiempos difíciles, esos tiempos difíciles crean personas fuertes y esas personas fuertes vuelven a crear buenos tiempos y se vuelve a dar el ciclo. Entonces es adaptarse, es tener la oportunidad de notar esos patrones, de usarlos a nuestro favor. Como decía yo, en áreas como la música, el baile, las finanzas, inclusive en las películas, las personas que comienzan a ver, bueno, ese director de cine, la persona que está editando esa película, hace determinados cortes, hace determinados ajustes en los colores, en fin, para ponerle muchas cosas, ¿verdad? Incluso cuando estamos estudiando música vemos que las personas que compusieron una canción tienen un patrón de notas que están tocando. Cuando están tocando guitarra, están tocando determinadas cuerdas en determinadas notas en determinado orden. Cuando usted nota eso, empieza a entender, si hago este determinado orden, va a sonar determinada canción. Hay determinadas melodías. Entonces es bien bonito, bien interesante. Esto cuando uno lo empieza como a entender, ¿verdad? Entonces, en teoría, estos cambios se suceden, al menos en la parte importante a nivel de nuestra sociedad, entre cada 18 o 20 años se dan estos ciclos, esos cambios, ¿verdad? Entonces, hay que aprender por ahí a reconocer esos patrones, qué es lo que vienen, escuchar a las personas que están diciendo, ¿verdad? Y a veces sucede incluso en la parte económica.
Cada cierto tiempo hay una crisis económica. 2007, y ahí va. Se va a ir viendo sus patrones. Usted busca y nota cierta información, ve gráficos, ve cosas, empieza a ver patrones. Y ahí es donde empieza la persona perspicaz, la persona inteligente a sacar sus propias conclusiones. Empieza a notar cuál es el momento más adecuado para determinadas cosas. Y el tercer punto, la tercera habilidad es ser capaz de crear patrones. Como decía, en algún momento en la música, cuando usted estudia una composición de un músico, usted repite los mismos patrones, pero cuando usted está componiendo música, usted toma obviamente ese aprendizaje, que esto es acumulativo, y usted crea su propio patrón. Hace que ese instrumento, esa música, suene de la manera que usted quiere, con un patrón único lo que usted está haciendo. Obviamente hay escenarios en donde ya usted no va a inventar algo nuevo en algunas cosas, pero al menos cuando usted hace una composición musical, hace algo que está basado en determinadas ideas, en determinados principios, determinadas influencias, por ejemplo, pero usted le pone su sabor. Lo mismo sucede cuando usted hace algún producto que es nuevo y que puede patentar. Ahí es donde venimos a tener algo de creatividad. Cuando vemos también algún tipo de detalle que podemos, ¿verdad?, utilizar a nuestro favor para decir, creo un producto, un servicio, veo que hay necesidad de estas cosas. Porque, ¿verdad?, se está dando este comportamiento. Va a haber esa necesidad. Estoy viendo que esas personas necesitan ese producto. Cada cierto tiempo, una persona me pregunta esto, o me habla de esto, o veo que eso está sucediendo. Ahí es donde usted crea esos patrones y crea tal vez un sistema, algo que le ayuda a poder brindar, como decimos, un producto o un servicio, y ahí es donde usted puede cambiar su vida y la de otra persona. Por supuesto, y con esto, ¿verdad?, un nicho, un grupo de personas. Entonces, por lo menos para mí es sumamente importante esas tres habilidades, comentaba Tony Robbins, empezando por eso, el empezar a reconocer patrones, luego aprender a usar esos patrones a su favor, ¿verdad?, y luego crear sus propios patrones. Aprender usted a crear cosas, a ser personas que también ponen a prueba algo, que ponen a prueba lo que están viendo en algún momento, cómo funciona. Y si funciona, pues es ganancia suya. Es una persona que realmente está poniendo mucha atención al contexto, mucha atención a lo que está sucediendo, lo que, ¿verdad?, otros no ven. Usted está súper bien conectado, súper bien enfocado para ponerle atención y, por supuesto, estar en todas, como dice, ¿verdad? Entonces, como decía, el reconocimiento de patrones. 1, aprender a usar los patrones a su favor, y el tercero, crear patrones. Yo creo que de mi parte sería eso. Como le digo siempre, en alguna manera, si eso es algo que puede ser de utilidad, no olvide compartirlo con algún amigo, alguna amiga que pueda requerir de este contenido. Tal vez es un tema interesante para compartir en alguna mesa de copas, en algún momento con algún amigo que está ocupando cierta información. Tal vez el tema en común se puede pasar a alguna persona que está en alguna etapa complicada. Comparta el contenido. Realmente yo creo que de nada sirve que usted llegara a este episodio, que pueda tener esta información si realmente no se expande. Porque cuando las personas estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos en esas temporadas complejas, donde hay miedo, donde hay muchas cosas, situaciones como estas, con este contenido, pueden tal vez brindar algo de luz, algo de esperanza. Puede tal vez ser ese chispazo de creatividad para alguien que ocupaba esas cosas. Y un producto, un servicio que sale, ¿verdad?, no es algo que me quitan a mí porque yo pude tener esa idea, sino es algo que puede ayudar a cambiar el mundo. El hecho de decir, compartir algo de información y tal vez fue de valor, puede hacer mucha diferencia y nos cambia la vida a todo, nos facilita la vida a todo. Entonces, de mi parte sería eso. Nos escuchamos en un próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle, como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida.